Yo cuando este encuentro de formación lo estaba preparando en enero, puesto que lo íbamos a hacer en febrero, pero por las manifestaciones de los tractores tuvimos que cancelar el encuentro de febrero. Bueno, pues a mitad de enero yo tenía pensado dar la formación con otro material, pero al final quería escaparme, como hacía San Francisco, no encontrarme con el leproso, no quería encontrarme con la doctrina social de la Iglesia, me iba para un lado, me iba para otro, porque no me veía pues preparado ni capacitado para darla, pero al final pues me he atrevido y vamos a por ello. Es un tema árido, espero que tengáis paciencia y a ver cómo lo vamos a ir viendo poco a poco. Probablemente sea una ponencia más de 1 hora. Es decir, esta ha sido más cortita, pero esta se me vaya un poquito más de tiempo, también porque hemos empezado un poquito más tarde. Vale. Muy bien, venga, pues compromiso social. Voy a empezar hablando del compromiso social de la Iglesia. La Iglesia primitiva, desde sus inicios, ha sido fiel al mensaje de Jesucristo. Como levadura en medio de la sociedad. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. Así nos dice el Evangelio según San Mateo. Ha tenido como una de sus principales misiones la atención a los más necesitados y a la transformación del mundo según el mensaje de Cristo. Muchas veces tenemos que ir a nuestros orígenes, al inicio, allí donde estaba el Espíritu Santo presente. Y de la misma manera que en la liturgia de la Pascua estamos siempre con la lectura del Hechos de los Apóstoles, así también hoy lo traigo a nuestro encuentro. Pues dice así el libro de los Hechos de los Apóstoles, que los primeros cristianos eran solidarios con los pobres, pues nadie vivía en la indigencia, porque todos los que eran propietarios de tierras o de casas las vendían, traían el producto de la venta y lo depositaban en los pies de los apóstoles. Después se distribuía según las necesidades de cada uno. Vemos reflejado el servicio de la caridad de la primera comunidad cristiana. Y además percibimos algunas características que son necesarias en ellas. La comunidad de bienes, algo que no nos tiene que sonar muy raro, puesto que nuestro pago de cuota está basado en esta comunidad de bienes para mantener nuestra orden. La austeridad, y tercero, nos dice San Lucas, la atención a las necesidades de cada persona. Todos los pobres deben participar de los bienes de la creación, ¿no? Ya es un principio de la doctrina social de la Iglesia que también se aplicaba, ya lo tenían claro la primera comunidad cristiana. Existe además otros rasgos característicos, como una profunda sospecha ante la riqueza, dice San Pablo a cartas a Timoteo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. También nos dice San Pablo, el trabajo se considera un valor necesario. Y además, el apóstol nos dice que en la historia humana es el escenario en el que se libra la batalla entre la muerte y la vida, entre el pecado y la gracia, entre la iniquidad de los hombres y la justicia de Dios. Y en este escenario que habla San Pablo, nosotros no somos meros espectadores.
Esta forma de vida de los primeros cristianos no hace más que concretar lo que Jesús nos había dicho en el Evangelio. Él, que se identifica con todos los que tienen necesidades, hace un discurso memorable que ya he citado en la primera ponencia, capítulo 25 de Evangelio según San Mateo, donde nos dice, y lo vuelvo a repetir, de verdad os lo digo que cuanto hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, me lo hacíais a mí. Donde servimos al pobre, al necesitado, al enfermo, al encarcelado, ahí está Dios encarnado. Sin olvidar las palabras de Jesús cuando inició su vida pública, leyendo en la sinagoga el pasaje de Isaías que enuncia: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para anunciar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Es indiscutible que el tema de los pobres, de los humildes, ocupa en el Evangelio un lugar esencial. Y es más, dice, al final de la vida seremos juzgados con la ley del amor y la misericordia. Esto nos lo dice Lucas también. Y de todos los pasajes que puedo traer del Evangelio, voy a traer también la parábola del rico y del pobre Lázaro. En esta narración encontramos elementos muy importantes que nos instruyen sobre cómo debemos comportarnos los cristianos hacia los pobres. Y hay 4 claves que nos refleja esta parábola. La desigualdad económica. Ya nos habla la parábola de una brecha, un abismo que no se comunica entre individuos ricos y pobres, las oportunidades de unos y los otros. Esta brecha la repite el Papa Francisco en sus escritos y en sus encíclicas totalmente. Segundo aspecto que ya nos habla esta parábola importante. Hay un contraste. Al pobre siempre se le llamará Lázaro. Lo conocemos su nombre. Lázaro, que significa Dios ayuda. Al revés de lo que sucede normalmente, que desconocemos el nombre de los pobres y reverenciamos y vamos detrás de los nombres de los ricos. A lo mejor no en este ambiente se conocen ciertos nombres, pero todo el mundo sabe quién es Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, son los hombres más ricos del mundo, el propietario de Amazon, Zuckerberg, el que diseñó Facebook, Elon Musk, propietario también de muchas redes sociales, aparte de grandes compañías de telecomunicaciones. En la actualidad conocemos los nombres, pero no de aquellos que están necesitados de amor. El rico no es acusado por ser rico. No es acusado por no ayudar a Lázaro en sus necesidades, por ser rico, sino porque estaba centrado en su persona. Jesús denunció de esta forma de vivir que ocurre muy a menudo, que los pobres son invisibles para nosotros porque estamos ahogados de nuestras propias preocupaciones. Y cuarto elemento que nos deja también esta parábola es el diálogo final del rico con Abraham, que es muy revelador. Dice, solo desde la caridad podremos reconocer a Dios, pues aunque un muerto resucite, si solo pensamos en nuestro propio bienestar y no tenemos entraña de misericordia, seremos incapaces de vivir en comunión con Dios. La sociedad de ahora todo apuesta por el bienestar, por nuestro bienestar, y sin embargo
Lo decía en el mensaje Papa Francisco sobre el día de la Jornada de la Salud. Dice, estamos trabajando siempre por nuestro bienestar y es cuanto más cantidad de ansiolíticos estamos tomando. Algo está fallando, porque realmente no somos capaces de vivir en comunión con Dios. El Evangelio y el testimonio de la primera comunidad cristiana nos tiene que interpelar, tiene que tocar nuestro corazón. La madurez del discípulo, ya podemos empezar a sacar ciertas conclusiones, consiste precisamente en aprender que la escucha de Dios no puede separarse de la escucha del hombre. La palabra de Dios es un llamamiento a todas las personas creyentes a un compromiso por el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios. Un compromiso por la justicia. Las personas empobrecidas y víctimas de cualquier injusticia son las preferidas de Dios en la comunidad humana. Y su sanación, nuestra primera misión. Lo aprendemos de Jesús, que Jesús se define a sí mismo como siervo y a su vez exhorta a que nosotros seamos servidores. Ya sabéis que la palabra ministro viene de siervo. Nosotros los discípulos, ya todas las mañanas en nuestros laudes, ¿qué rezamos en nuestros laudes? Siempre el Benedictus. En el cántico de Zacarías dice: para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia. Santidad y justicia. En su presencia todos nuestros días. En el año pasado, en el encuentro de formación, lo llamé llamados a la santidad. Bueno, pues hoy toca llamados también a transformar el mundo, llamados a la justicia. Todos nuestros días, desde la mañana, lo pedimos, es que entre nuestras realidades temporales, tan complicadas, podamos servir con santidad y justicia. Es decir, nuestra gesta es compromiso cristiano en servir en santidad y justicia, en el punto álgido, por lo tanto, el compromiso cristiano con el compromiso social. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en su exhortación apostólica, este Evangelii Gaudium tiene una importancia, aunque es una exhortación, no es encíclica, pero tiene muchísima importancia porque es el programa de su pontificado. Es decir, él va cumpliendo fielmente con su pontificado lo que expresa este texto, Evangelii Gaudium. En el punto 178 nos dice: desde el corazón del Evangelio reconocemos la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción humana, que necesariamente debe expresarse y desarrollarse en toda acción evangelizadora. La aceptación del primer anuncio, que invita a dejarse amar por Dios y amarlo con el amor que Él mismo nos comunica, provoca en la vida de la persona y en sus acciones una primera y fundamental reacción: desear, buscar y cuidar el bien de los demás. A lo cual corroboro con este punto de Gaudium et Spes. Esta constitución, son 4 constituciones del Concilio Vaticano II, una de ellas Gaudium et Spes. Cuanto más acrecienta el poder del hombre, más amplia es su responsabilidad individual y colectiva. De donde se sigue que el mensaje cristiano no aparta a los hombres de la edificación del mundo, si no los lleva a no despreocuparse del bien ajeno. Les impone como deber el hacerlo. Es decir, esto es para todos, para toda la Iglesia. No es cuestión de sensibilidades, de virtudes, de actitudes. Es un deber
no de los franciscanos, de todo bautizado. Pues dice así también el compendio de la doctrina social: el anuncio de Jesucristo, buena nueva, de salvación, de amor, de justicia, de paz, no encuentra fácil acogida en el mundo de hoy, todavía devastado por guerras, miseria e injusticia. Es precisamente por esto que el hombre de nuestro tiempo tiene más que nunca necesidad del Evangelio, de la fe que salva, de la esperanza que ilumina y de la caridad que ama. Durante 21 siglos de existencia de la Iglesia, no han faltado personas que no han echado excusas estos textos, que efectivamente son textos actuales, pero que lo han llevado a la vida, lo han encarnado, ya también con su testimonio, con sus escritos y enseñanza, pero sobre todo con su testimonio de vida. Han ido recordando que no se puede ser fiel al mensaje de ese Jesús si se olvida a los pobres. Es verdad que a menudo se ha hecho desde la beneficencia, esto es, ayudando al desvalido, pero sin denunciar y sin trabajar para cambiar las causas que hacían posible la existencia de grandes sectores de marginación. Solo anotar que la acción benefactora ha ido evolucionando con el largo del tiempo hacia una acción orientada a la búsqueda de la justicia social. Es decir, también hemos ido aprendiendo a lo largo de estos 20 siglos. El cuestionamiento del modelo de sociedad, la desigualdad, la centralidad de la persona como destinataria de la acción. También cabe destacar que nunca ha faltado en el seno de las comunidades cristianas una gran cantidad de hombres y mujeres que con la lucidez han denunciado las estructuras que fabricaban exclusión o miseria. Fueron creativos y sus iniciativas marcaron un antes y después. La creación de hospitales, no solo como meros centros de tratamiento y curación de enfermedades, sino centros de acogida a los pobres y necesitados. Asilos, comedores sociales, escuelas. Ahora, por ejemplo, estoy pensando en San José de Calasanz, por ejemplo, pero ¿cuántos ejemplos de santos estaríamos pudiendo hablar de que han sido profetas en sus tiempos y se han adelantado a las necesidades que tenían nuestros hermanos los hombres? La construcción de universidades y formación de profesionales. Bien. Tengo que hacer un pequeño paréntesis, que por supuesto también no podemos olvidar los padres de la Iglesia de los primeros 6 siglos de nuestra historia de la Iglesia, los padres de la Iglesia con sus escritos, que fueron los obispos en sus respectivos diócesis, donde dejaron sus escritos y testimoniaron con su vida su amor a los más débiles. Y, por supuesto, también Santo Tomás de Aquino, que se le considera el padre de la acción social, porque con toda la filosofía, sus escritos, al final se están aplicando actualmente en la doctrina social de la Iglesia. Bueno, eso hace un poquito de esas referencias que la doctrina social de la Iglesia efectivamente se ha nutrido del Evangelio, se ha nutrido del testimonio de tantos santos, pero también se ha nutrido de nuestros padres de la Iglesia, como también de nuestros padres teologales. Es por tener en cuenta esas fuentes. Vale. Después de 20 siglos, el Concilio Vaticano II hizo una gran contribución al desarrollo de la doctrina social de la Iglesia.
fue significativa, definiendo el apostolado de los laicos en el mundo, su participación santificadora en toda actividad humana. Todo el pueblo de Dios. Y han de ser partícipes en la promoción de la paz, de la justicia como deber cristiano y la opción preferencial de los pobres. La clave del Concilio Vaticano II, esto ya lo expliqué hace 2 años, pero bueno, lo vuelvo a traer. No somos como una jerarquía donde tiene que estar el clero arriba, luego las órdenes religiosas y luego la plebe, los soldados rasos abajo. Esa estructura jerárquica, el Concilio Vaticano II, que no quiere decir falta de respeto a los sacerdotes, porque pues se me puede malinterpretar, sino que todo el pueblo laico, en comunión, avanza y camina. Pues bien, 60 años después del Concilio Vaticano II, no lo tenemos que tener muy claro cuando el Papa Francisco ha propuesto el sínodo, este sínodo que llevamos ya 3 años, para que trabajemos con ellos. Y como todavía en el pasado mes de octubre, como si había laicos sentados mesa con cardenales, con sacerdotes, todavía algunos les chirriaba. Bueno, pues es una clave de que este apostolado de los laicos es clave en el mundo. Dice así Gaudium et Spes: el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo los pobres y toda clase de afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo los pobres y toda clase de afligidos. Son también gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo, y no hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Segunda clave para entender el Concilio Vaticano II. Respecto a, estoy hablando, a la doctrina social de la Iglesia. El mundo no es el enemigo. No podemos situar nosotros en un lado de la trinchera y el mundo en el otro lado de la trinchera. Sino que la Iglesia se ubica en el mundo. Como ya hemos leído, levadura en la masa. La Iglesia, signo de la presencia de Dios en el mundo. No bichos raros con el tirachinas preparado para enfrentarnos con el mundo. Y por otro lado, y tercer punto que quiero destacar, ya en los textos conciliares hacen mucha énfasis en que la fe implica un testimonio y un compromiso público. Hago énfasis en lo de público. El cristiano no puede pensar nunca que su vida es un hecho privado, que su creencia es un hecho privado. La fe es decidirse a estar con el Señor para vivir con Él. Y esto, estar con Él, nos lleva a comprender las razones por las que se cree y las razones por las que hay que comunicarlo. Es un acto de libertad y exige también la responsabilidad social de hablar al mundo. La Iglesia en el día de Pentecostés muestra con toda evidencia esta dimensión pública de creer y de anunciar a todos sin temor la propia fe. Es el don del Espíritu Santo en el que capacita para la misión y nos fortalece nuestro testimonio, haciéndolo franco y valeroso. Así dice Lumen Gentium, el gran, esto siempre lo digo, ¿no? Concilio Vaticano II, de las 4 constituciones, los 2 son la Lumen Gentium y Gaudium et Spes, las 2 columnas importantes de todo la idea y el espíritu del Concilio Vaticano II. Dice: el testimonio colectivo de las comunidades y sociales, sean públicas o privadas, formados por cristianos que deben dar a la fe que profesa el Evangelio que han aceptado vivir,
ya que los cristianos debemos ser, como nos enseña el concilio, testigos de la resurrección y de la vida del Señor Jesús y una señal del Dios vivo. Lumen Gentium 38, es decir, nosotros como colectivo hemos de ser testigos de la resurrección, de la vida del Señor Jesús, una señal de que Dios ha resucitado y que vive con nosotros. Me encanta la frase de Caritas in Veritate de Benito XVI, que dice, el anuncio de Cristo es el anuncio de la verdad, del amor de Cristo en la sociedad. El Papa Francisco, en un discurso que dijo al cuerpo diplomático, sigue haciendo eco de lo que se trabajó bastante en el concilio. Dice, estamos llamados a preocuparse por toda la familia humana y sus necesidades, incluso en el ámbito material y social. La Santa Sede no busca interferir en la vida de los estados, sino que observa las problemáticas que afectan a la humanidad para ponerse al servicio del bien de todo el ser humano y trabajar por favorecer la edificación de sociedades pacíficas y reconciliadas. La Iglesia no puede quedar al margen de las realidades humanas e interviene con su doctrina para iluminar distintos aspectos de la sociedad. La Iglesia, desde su experiencia por el contacto con la gente y los pueblos, desde su doctrina de fe apoyada con una profunda reflexión, es un gran altavoz. Tenemos que ser un gran interlocutor para defender y dar voz a los más débiles y a las naciones pobres y al planeta amenazado por la crisis ecológica. Bien. En la actualidad, el Papa Francisco está haciendo muchísimo hincapié que la Iglesia Católica sea un referente en su acción solidaria hacia los más pequeños. Es inseparable la lucha por la erradicación de la pobreza y las injusticias y el hecho de ser miembro de la Iglesia Católica. Esto es Evangelii Gaudium 1. Además, el Papa Francisco evoca en sus escritos una serie de personas y de grupos que viven en la debilidad. Dicho de otra manera, los nuevos leprosos de nuestros tiempos. Y hace referencia a los sin techo, a los toxicómanos, a los refugiados, a los pueblos indígenas, a los ancianos, a los migrantes, a la denuncia de adicciones como la pornografía, el juego y las apuestas. Nombra también a las personas que son objeto de diferentes tipos de explotación, aparte de las mafias, en una fábrica clandestina, la red de prostitución, en la mendicidad organizada, en el trabajo irregular. También a los niños que van a nacer, lo más indefenso de todos, como aquello que se les restringe tratamientos médicos, descartándolos hacia la muerte. Cada época existe los excluidos. Por todos estos grupos, si uno va cogiendo Laudato Si y va leyendo y va subrayando, hace mención de todos ellos. Que muchas veces es la equivocación, Laudato Si, como una encíclica ecológica. De lo que habla son de ellos. Aparte de la ecología, pero por ellos. Si habéis visto en la simbología que hemos traído, hemos hecho Cristo al lado con dos telas, una blanca, roja, el corazón, el costado de Cristo traspasado derrama sangre y agua. En sangre y agua sabemos, sabéis que es signo muchas veces de la misericordia de Dios. La misericordia traspasada del corazón de Cristo se le aplica
va dirigida a estos grupos y hemos ido poniendo estos mismos grupos que acabo de mencionar al lado de Jesucristo, donde derrama su misericordia. Bueno, con el paso de los años disponemos de una rica herencia del magisterio eclesial. Yo ya he ido haciendo referencia al Concilio Vaticano II, que si el Papa Benedicto ha dicho esto, que si el Papa Francisco, bueno, todo ello, desde León XIII con Rerum Novarum, todo ese magisterio eclesial que intenta dar respuesta a las cuestiones y problemas de la actualidad, de la misma manera que ha ido enriqueciendo a la Iglesia. Todo ese magisterio eclesial es lo que se conoce como doctrina social de la Iglesia. Y ahora ya empezamos con el grueso. Pues si todavía era esto grueso, pues todavía lo siento mucho, pero todavía empezamos ya con el grueso de esta conferencia. Bueno, me queda media horita, 20 minutos, venga. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Es el conjunto de principios que ordena la conducta moral del hombre en sus relaciones con los demás. Contiene principios de reflexión, formula criterios de juicio y ofrece normas y orientaciones para la acción, indicaciones, consejos y exhortaciones por las que la Iglesia anima a los cristianos a ser ciudadanos responsables. Es fruto, por lo tanto, de la verdad del Evangelio. La doctrina social de la Iglesia es el conjunto de orientaciones doctrinales y criterios de acción que tienen su fuente en la Sagrada Escritura, en la enseñanza de los padres de la Iglesia, en los grandes teólogos de la Iglesia y en el magisterio. Mira, no me acordaba, he hecho antes el paréntesis y lo tenía aquí escrito. Sobre todo del magisterio, ya he dicho, del siglo XIX hasta la actualidad. El compendio de la doctrina social de la Iglesia la describe como la enseñanza social que es el fruto de la sabia reflexión del magisterio y la expresión del compromiso constante de la Iglesia en la fidelidad y la gracia de la salvación de Cristo, en esa solicitud amorosa hacia la humanidad. Es decir, podemos decir que la doctrina social de la Iglesia es todo ese corpus de elementos que nos ayuda a discernir desde el Evangelio las distintas situaciones que vive el ser humano en el mundo. La caridad es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy, para renovar profundamente desde su interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos. Desde esta perspectiva, la caridad se convierte en caridad social y política. Nos hace amar al bien común y nos lleva a buscar eficientemente el bien a todas las personas, consideradas, ojo, no solo como individuos, sino también en la dimensión social que nos une con ellas. Es un poquito matiz como ese ser hermanos que he dicho antes en la reunión de antes. Eso lo dice el compendio de la doctrina social. El compendio de la doctrina social es todos los escritos que se ha hecho desde el magisterio de la Iglesia, pues lo han reorganizado
lo han sintetizado, lo han estructurado muy bien por puntos y materias, por cuestiones a tratar, se ha hecho un buen índice bien organizado, accesible, de manera que nosotros lo tengamos a modo de formación y a modo de comprensión. Pero al final es como aglutina todo lo que han ido diciendo los pontífices en siglo y medio, recogido aparte de las aportaciones de un montón de estudios que se han hecho en todas las materias: economía, política, salud, etcétera, incluso también tecnología, ¿vale? Hay una frase del cardenal Martini, bueno, ya fallecido, por supuesto, fue en el cónclave del 2005, cuando salió elegido Benedicto XVI, el segundo nombre, aparte de Joseph Ratzinger, el segundo nombre que se escuchaba muchísimo era el jesuita Carlo Maria Martini. Este hombre dicen que fue el mentor del Papa Francisco. Sus libros espirituales merecen la pena, son preciosos. Y él dijo una frase que la ha marcado y le marcó al Papa Francisco. Dice: existe la doctrina social de la Iglesia, es un gigante a nuestra disposición, pero hay necesidad de un pueblo que la encarne. Es importante que entendamos que la revelación cristiana no es meramente espiritual o escatológica. La revelación cristiana no se basa meramente a cómo es la otra vida, a hablarnos solo de dimensiones muy importantes que hacen referencia al más allá de esta vida. También la revelación cristiana, además de hablar de la salvación del alma, está hablando de la comprensión de las leyes de la vida social, de entender esta vida conforme al designio con el que Dios nos creó. Dicho en otra palabra, la revelación no solo se nos habla del más allá, sino también ilumina el aquí y el ahora, el momento presente. Es importante comprender que en el Evangelio se revela la verdad del hombre, no solo la verdad de Dios, la verdad del hombre a la luz de Dios. El Evangelio revela la dignidad del hombre. Pues la doctrina social de la Iglesia no debe ser nunca algo que interese solo a unos pocos. Bueno, esto para Cáritas, para ellos. Esto para los que son de acción social, para ellos, no. Es algo que tenemos la obligación de conocer todos, porque todos estamos llamados, como bautizados, a construir esta sociedad desde los principios de esta doctrina social de la Iglesia. Todo ser humano, su persona, su dignidad y el respeto de la misma deben ser el centro, tanto del trabajo, de la economía, de la materia política. Materia política, no hablo de política como entendemos muchas veces, tema de elecciones, partidos. No, eso es partitocracia. Política como polis, convivencia dentro de las urbes, justicia, derechos humanos entre todos mismos ciudadanos de un mismo pueblo. Bueno, del trabajo, de la economía, de la política, de la salud, de las relaciones y sociedad, y nunca al revés, siempre para construir entre todos la sociedad en la que Dios soñó desde la creación del ser humano. Es decir, todas las ciencias a disposición del hombre. Para que podamos vivir en armonía y justicia, para que construyamos el reino del mundo. La Iglesia está llamada a dar un juicio moral si estamos ordenando este mundo según el Evangelio, según el reino de Dios que nos ha mandado Cristo.
tenemos el riesgo, está el riesgo de tratar la doctrina social de la Iglesia como mera poesía, mera materia muy bonita, con unos textos muy bonitos que nos pueden aquí interpelar el corazón, pero que se quede de una manera en mera palabrería. Esto ya nos avisó San Juan Pablo II y lo dijo en Solicitum Rei Socialis. En su encíclica dice, hay una cita muy famosa que llevó a mucha polémica en su época, que dijo: tengamos mucho cuidado de no olvidar que si llegara el momento de que tengamos que vender nuestros artículos religiosos, nuestros templos, si tuviéramos que en algún momento deshacernos de todo aquello que tenemos, nuestro tesoro, por la miseria de los hombres, nosotros estamos llamados a venderlo todo por el bien de la humanidad. Esto lo dice en la encíclica. Es como, digamos, si habéis visto la película de Sandalia del Pescador, es básicamente el argumento de la película, ¿no? Pues ya nos hacen el aviso: cuidado con la doctrina social de la Iglesia, que no es mera palabrería, no es mera poesía. Sí, también dice San Juan Pablo II, dice: sin los pobres, en solidaridad con ellos, tocando su carne y dejándonos tocar, dejándonos aceptar, compartiendo sus preocupaciones y sus problemas, sus anhelos, sin ellos, la doctrina social de la Iglesia, dice, ni es doctrina, ni es social, ni es de la Iglesia. Palabras bien tajantes de Juan Pablo II. La metodología de la doctrina social de la Iglesia la podemos ver muy claro en la encíclica Laudato Si. Muy sencillo: ver, juzgar y actuar. Es la metodología que lleva siempre la Iglesia como para tratar los problemas del mundo. Primero ve, luego juzga con la luz del Evangelio y luego actúa. Y es una estructura muy clara que, si lo que habéis leído en Laudato Si, se refleja los problemas del mundo, es esto, qué nos dice el Evangelio, y la parte final de Laudato Si, qué acciones vamos a tomar. Bueno, pues así es. Esa es la metodología de la doctrina social de la Iglesia. Vale, vamos a los principios de la doctrina social de la Iglesia. Los principios. Esta preocupación de la Iglesia se concreta en valores que sirven de base para la actuación social. Todos ellos tienen base evangélica y están de acuerdo con la naturaleza humana, que la Iglesia asume y defiende, buscando llevarla a la plenitud por la redención obrada por Cristo. Valores y principios. Primer punto: la dignidad de la persona humana. La vida humana es sagrada y su dignidad inviolable, independientemente de la edad, del estado de la salud, de la riqueza, de su condición social. Cada persona tiene derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Además, una vida digna conlleva paz, que en muchas ocasiones se ve amenazada por la guerra y la violencia. La dignidad de la persona humana. ¿Qué dicen nuestras constituciones? 18.1. La vocación de ofrecer su contribución personal inspirada en la persona y en el mensaje de San Francisco, en vistas a establecer una civilización en la que la dignidad de la persona humana, la corresponsabilidad y el amor sean realidades vivas. Pues, punto 18.1 de nuestras constituciones. Artículo 22.2. En el campo de la promoción humana, de la justicia, de las fraternidades, comprométase con iniciativas valientes,
con sintonía con la vocación franciscana y con las directrices de la Iglesia, asuman posiciones claras cuando el hombre es agredido en su dignidad por causa de cualquier forma de opresión o indiferencia. Ofrezcan un servicio fraterno a las víctimas de la injusticia. 22, ese es nuestro artículo 22.2. Segundo principio. La familia y comunidad. El hombre es un ser social y tiene derecho a crecer en comunidad. El matrimonio y la familia son la base de la sociedad. Ya en los comienzos de la Iglesia de la familia eran consideradas iglesia doméstica. Término que recuperó el Concilio Vaticano II. Y Juan Pablo II lo trabajó muchísimo. Todas las personas tienen derecho a participar en familia en la sociedad. Tanta Agenda 2030, es que la Agenda 2030 que toca la doctrina social, así, los asuntos sociales muy así de pasada, a su estilo, brilla por su ausencia todo lo que habla de la familia. Es decir, no habla nada de la familia, no habla nada de la potestad de los padres que tenemos sobre la educación de nuestros hijos, de la salud que nosotros queremos darle. La familia como institución clave de la sociedad, la Agenda 2030 se la salta totalmente, porque es más fácil manipular al individuo que manipular a la familia. Esto, los que sois de la diócesis de Alicante, estaréis cansados porque Munilla siempre está machacando con este tema, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué dicen nuestras constituciones generales? Su colaboración en los esfuerzos que se hacen en la Iglesia, en la sociedad, para afirmar el valor de la fidelidad y el respeto a la vida, para dar respuesta a los problemas sociales de la familia. Artículo 24.3 de nuestra Constitución. Y ahora, en el 23.1 dice: los franciscanos seglares están llamados a ser portadores de paz en sus familias y en la sociedad. Tercer principio, vale. Dice otra cosa en nuestras constituciones. 24.1. El amor de los esposos y la afirmación del valor de la fidelidad son un profundo testimonio para la propia familia, la Iglesia y el mundo. Vale, tercer principio. Hemos dicho, primero, dignidad de la persona humana. 2, familia y comunidad. 3, derechos y deberes. Todas las personas tienen derechos que hacer valer y deberes que cumplir, tanto a nivel individual como familiar y social. En particular, de los trabajadores. La economía está al servicio de las personas, no al revés. Los trabajadores tienen derecho a un trabajo digno, seguro y bien remunerado. ¿Qué dicen nuestras constituciones? Colaboren según sus posibilidades en la promulgación de leyes y normas justas. Cuarto principio. La opción preferencial por los pobres y vulnerables. Jesús nos enseñó que los más vulnerables en una sociedad tienen un lugar privilegiado en su reino. Es un deber de justicia ayudar a todos a luchar contra la pobreza y las situaciones de riesgo, algo que el Papa Francisco ha recalcado desde el inicio de su pontificado. ¿Qué dice nuestro artículo 19.2? Con espíritu de minoridad, elijan en primer lugar el trato con los pobres y los marginados, ya sean individuos, grupo de personas o todo un pueblo. Colaboren en la erradicación de la marginación y toda forma de pobreza, que son consecuencia de la ineficiencia y de la injusticia.
Quinto principio de la doctrina social de la Iglesia. El bien común es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Es decir, la mejor replicación es lo que hemos leído antes en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquellos que tenían más, aquellos que tenían menos, todo lo compartimos por un bien para la comunidad, ¿no? Vale. ¿Qué dice nuestra legislación? El servicio, artículo 17.1, el servicio para la edificación del reino en las realidades terrenas es un aspecto central de su apostolado referente. Dice así también, su presencia activa en la sociedad es una forma de participación en la función de santificar de la Iglesia. La vocación de ofrecer su contribución personal, inspirada en la persona y en el mensaje de San Francisco de Asís, en vistas a establecer una civilización en la que la dignidad de la persona humana, la corresponsabilidad y el amor sean realidades vivas. Punto 18.1. Vale. Sexto principio, solidaridad. El principio de solidaridad. La Iglesia promueve la paz y la justicia por encima de diferencias de raza, nación, religión, etc. Dice así el Gaudium et Spes: hay una sola familia humana que todos somos responsables de cuidar. Una sola familia humana. ¿Qué dice nuestra legislación? Nuestra regla, artículo 13 de nuestra regla. Creen en todas partes espíritu de acogida y una atmósfera de hermandad. Rechacen con firmeza toda forma de explotación, de discriminación, de marginación y toda actitud de indiferencia hacia los demás. Artículo 13. Punto 18.3 de las Constituciones. Colaboren con los movimientos que promuevan la hermandad de entre los pueblos. Comprométase a trabajar por la libertad de todos los pueblos. Punto 22.3. La renuncia al uso de la violencia no significa renuncia a la acción, los hermanos. Procuren que sus intervenciones estén siempre inspiradas por el amor cristiano. Su colaboración con más movimientos. Aquí se me ha quedado cortado, pero por eso promuevan la colaboración con otros movimientos. Eso es en el artículo 22.3. Vale. Séptimo principio. Y ya nos quedan, son 8, y ya luego concretamos algún tema más de la doctrina y acabamos. El principio de subsidiariedad. A ver cómo lo explico. El Estado debe permitir a las asociaciones inferiores resolver aquellos asuntos y cuidados de menor importancia. Les debe dejar libertad, de los cuales, por lo demás, aparte, perdería tiempo y no dejaría con libertad a las entidades inferiores. Aparte de que tiene que garantizar esa independencia a la familia, a las escuelas, a las asociaciones, el Estado, como institución superior, con una capacidad tanto económica como de logística o estructurada, tiene el deber de ayudar y apoyar a estas estas entidades de inferior, a estas asociaciones, entidades.
Vamos a poner un ejemplo. Nosotros, en nuestra legislación, tenemos este principio de subsidiariedad muy claro. ¿Por qué? Porque los niveles de las fraternidades locales, fraternidad regional, fraternidad nacional y luego la internacional, es decir, sí que se vive que nosotros, las fraternidades locales, ante los problemas que tenemos en nuestro sector, tenemos que tener capacidad para atenderlos nosotros y poder tener cierta libertad cada fraternidad de trabajar esas actividades según nuestra regla y constituciones a nuestra manera. Pero llegado el momento, las fraternidades de niveles superiores estamos para echar una mano en la que haga falta a las fraternidades locales. Bueno, pues esto es el principio de subsidiariedad. Lo dice así lo diré, los estatutos del CIOF. Dice así, el principio de subsidiariedad está vigente en la Orden Franciscana Selac, por lo que un consejo de nivel superior nunca puede reemplazar a otro inferior ni asumir sus funciones. Su cometido es ayudar a los niveles inferiores a desarrollar su competencia de la mejor manera. Ahora bien, punto 2, cuando el consejo de nivel inferior es incumplidor, se encuentra en grave dificultad, ha expirado o se acaba de erigir la fraternidad local, el consejo de nivel inmediatamente superior sustituye temporalmente al mismo para lo que sea necesario hacer y poder ayudar a la fraternidad a reanudar la vida fraterna normal. Esto es el principio de subsidiariedad. Basado un poquito, esto es un poco más en nuestra legislación con los tratos con los niveles. Otro ejemplo que a lo mejor lo vais a entender mejor también, visto desde el punto de vista en un hecho histórico. Mirar, con el crack de la bolsa del año 1929, sabéis que la cuarta parte de la población de los Estados Unidos se quedó en una pobreza absoluta, viviendo en chozas, en las colas del hambre, el 25% de la población, una población que era muy gran cantidad de millones, no saben los millones de personas que era, pero una gran cantidad. Eso pasó en el año 1929. En el año 1931, Pío XI escribe una encíclica, que es 40º Anno, que habla del concepto de subsidiariedad. Que la gente se quedó pasmada, pues como ahora nos pasa con el Papa Francisco, no entendemos lo que nos dice algunas veces, o no le queremos entender, ¿qué más bien? Pues decía, Pío XI, en el año 1931, que los estados no deberían dejar a la libre mente para poder mejorar la situación de su ciudadano, tendría que poner medios para que ellos pudieran fabricar su propia riqueza. Sí, por un lado, porque en el año 1931 estaban los totalitarismos, ya estaban los nazis en Alemania, Stalin en Rusia, pero sí que el Estado era responsable de ayudar, de alguna manera, de crear riqueza entre sus ciudadanos. Pues el año 32 entra Roosevelt en el gobierno de Estados Unidos y pone en práctica lo que se llama el New Deal, una gran campaña de acciones de ayuda a su población. ¿Cómo? Pues proponiendo esas grandes construcciones que vemos en las películas, el puente de San Francisco, el aeropuerto de Nueva York. Pues todo ese New Deal, es que no sé cómo se pronuncia, José lo sabe mejor. New Deal. El New Deal es la aplicación concreta de la encíclica de Pío XI. Cosas que nos enseña este ejemplo. Que la Iglesia sigue siendo profeta en nuestros tiempos, que cuando critican mucho al Papa Francisco y le criticaron mucho a Pío XI porque este hombre que hace hablando del Estado,
cuando lo que tiene que hablar es de Dios, pues cuando muchas veces se critica, pero luego escuchan y leen. Entonces es un ejemplo que he querido traer a modo de ejemplo de cómo la Iglesia pues sigue siendo ese altavoz que he dicho antes para hablar al mundo, ¿no? Y octavo y último punto, principio de la de la doctrina social de la Iglesia. Cuidado de la creación. Dios puso al hombre al frente de las realidades terrenas para dominarlas y cuidarlas, manifestando en el respeto a todas las criaturas el respeto debido al Creador. Esto también es base en nuestra espiritualidad franciscana, en la figura de San Francisco de Asís, que no la he metido como dentro de las misericordias de Francisco, pero ese amor al Padre, ese amor esponsal con Cristo, hace un amor especial a todas las criaturas, creación de su esposo. ¿Qué dice nuestra legislación? Promuevan activamente iniciativas para la salvaguarda de la creación, colaborando con los esfuerzos que se realizan para evitar la contaminación y la degradación de la naturaleza y crear condiciones de vida y ambiente que no sean una amenaza para el hombre. 18.4. ¿No? En nuestras constituciones generales. Como conclusión de este punto, es que, aun sin conocer del todo en qué consistía la doctrina social de la Iglesia, es que la doctrina social de la Iglesia la hemos tenido delante de nuestros ojos todo el tiempo, porque está presente en las constituciones generales que nosotros hemos profesado. Con lo cual que nosotros nos hemos comprometido a llevar a la acción los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y yo me atrevería a decir que si el día de mañana se construyen unas nuevas constituciones generales nuestras, las encíclicas Fratelli Tutti, como Laudato Si, como Caritas in Veritate, pues se reflejarían especialmente en nuestras constituciones. ¿Cómo estáis? ¿Estáis muy cansados? Un poco. Vale. Diez minutos y acabamos. Doctrina social de la Iglesia. Comienza con Rerum Novarum, León XIII. Y dice, este texto literalmente nos lo dice en el manual de asistencia a la OFS. Dice, León XIII era terciario franciscano y encontraba en la espiritualidad franciscana la justa valoración del trabajo, ese amor a la pobreza, junto al respeto de la propiedad. Esa hermandad humilde y sencilla, esa propaganda de paz que establece la armonía entre las diferentes clases sociales. León XIII, ante la situación de los trabajos tan explotados que había en el mundo industrial, esas grandes fábricas, esas horas interminables de jornadas, ante la situación de la cuestión obrera, que había un gran llamamiento de auxilio por parte de ellos, el Papa León XIII escribe Rerum Novarum y dice, quería encontrar en la tercera orden franciscana un apoyo y un sólido fundamento para la reforma social. Quiero encontrar en la orden de San Francisco un apoyo vigilante que me ayude a defender los derechos de la Iglesia y a realizar la reforma social. Y cuando yo hablo de reforma social,
Dice León XIII, pienso especialmente en la Tercera Orden de San Francisco. La Tercera Orden de San Francisco está reorganizada para la acción social, es capaz de dar frutos maravillosos. Y decía, el Papa convencido de que mediante la difusión del espíritu franciscano se habría salvado al mundo del veneno esparcido contra el cristianismo por la secta masónica e ideología marxista. Y continúa así en el texto de nuestro manual de la asistencia de la OFE. Se dice así: nosotros recordamos, además, que la regla aprobada Misericordias Dei Filius en el año 1883 se dice: la Tercera Orden nació de hecho por el pueblo, y en la medida que esto valga para crear buenas costumbres, integridad, piedad, reforzará el hecho en sí y será testimonio de los tiempos. Esto lo dice en la regla previa a Seraficus Patriarca que tenemos nosotros actualmente. Vale, esto es lo año 1883. Me voy a más moderno, año 2021. Año 2021. Discurso del Papa Francisco a los participantes del capítulo general de la Orden Franciscana Seglar. Y dice así el Papa Francisco: no olvidéis a los pobres, que son la carne de Cristo. A ellos estáis llamados a anunciar la buena nueva, como lo hizo entre vosotros Santa Isabel de Hungría, vuestra patrona, y como ayer las fraternidades de los penitentes, que se caracterizaron por fundar hospitales, dispensarios, comedores sociales y otras obras de caridad social concreta. Así hoy el Espíritu os envía a ejercitar la misma caridad con la creatividad que piden las nuevas formas de pobreza. Vuestra secularidad está llena de cercanía, compasión y ternura, y podéis ser hombres y mujeres de esperanza comprometidos a vivirla, también a organizarla, llevándola a las situaciones concretas de cada día, a las relaciones humanas, al compromiso social y político, alimentando la esperanza en el mañana, aliviando el dolor de hoy.